A mí me dijeron que me fuera. Audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. En 3, 2, 1, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, Jose Antonio Tabora. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, Jose Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica. Bueno, ya hoy es viernes, el día último de trabajo, los que trabajamos hasta los viernes, ¿verdad? Y otros que trabajan hasta sábado, pero ya estamos fin de semana. Y hoy tengo como invitado a Evelyn Quesada Barrantes. Ella es contralora de servicios de un hospital. No voy a decir el tema del hospital porque no nos están pagando por la publicidad, pero tengo una contralora de servicios, la que se encarga de dar esa excelencia de los hospitales. Y bueno, Contraloría de Servicios también podría ser otro lugar que no fuera un hospital, ¿verdad? ¿Cómo está doña Evelyn? Muy bien, ¿usted, don José, qué tal? Bien. Gracias por la invitación y a todos los radioescuchas también. Claro que sí. Cuénteme una cosa, ¿qué es una Contraloría de Servicios? Bueno, las Contralorías de Servicios en la parte de salud están regidas por la Ley 8239, que establece los derechos y deberes de los usuarios de servicios de salud. Y es una oficina que normalmente la gente conoce como las oficinas de servicio al cliente. Entonces, en esta oficina el cliente se puede apersonar al hospital o al centro médico, ¿verdad? Que la tenga como tal y puede hacer llegar sus retroalimentaciones, su inconformidad, una denuncia o una felicitación. Estas oficinas a su vez contribuyen y trabajan muy de la mano con las oficinas de calidad de cada centro médico. La ley que las rige es la misma tanto para la parte de salud pública como salud privada, con las particularidades de que a nivel privado pues el cliente tiene otro tipo de trato en lo que es el sistema de facturación principalmente, ¿verdad? Y las exigencias pues por ese trato. ¿Una Contraloría de Servicios es necesaria en cualquier compañía? Sí, esto nos hace reinventarnos, esto nos hace fortalecer los procesos y es necesario
para que el cliente tenga un lugar al cual recurrir, porque su voz es importante, ¿verdad? Se dice en servicio que el cliente siempre tiene la razón. ¿Y cómo le podemos dar la razón a un cliente si no le damos el acceso mediante alguna oficina que pueda recurrir? Cuando uno dice Contraloría de Servicios, es como un quejoso. No necesariamente, ¿verdad? Pero sí, la mayoría de los casos que recurren es para establecer una inconformidad. Puede ser también porque la persona desee felicitar o porque esté muy agradecida con el centro médico o con una atención que acaba de recibir y pues también quiere hacerlo llegar a alguien en la institución que tenga la capacidad de ser un vocero y que a la vez la persona a la cual quieren felicitar pues reciba esa felicitación como tal, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos son para quejarse. Sí, cuando estamos hablando de una Contraloría de Servicios, es todo un proceso de investigación. Sí, correcto. La ley establece que si la denuncia se hace por escrito, se le debe dar una respuesta al denunciante por escrito. Mucha gente, por razones de tiempo, por la necesidad del momento, pues va a querer que se le solucione inmediato y en algunos casos no van a tener el tiempo para redactar su denuncia y pues van a querer que la persona que toma su caso como representante de la Contraloría sea la que redacte la denuncia. Sí, cuando viene una denuncia de alguna situación que usted dice, esto es tremendo, ¿verdad? Porque involucra, digamos, a médicos en el caso de ustedes, hay que investigar y preguntarle a los médicos, preguntarle a los clientes cómo funciona, cuéntenme. Sí, bueno, la primera es escuchar al usuario, ¿verdad? Es darle esa voz al usuario, que él dé su criterio, su opinión. La segunda fase en la que la Contraloría interviene es un poco en la educación, ¿verdad? Porque la ley la gente la desconoce y entonces adecúa más que todo sus derechos, más no sus deberes. Entonces, pues también hay que adaptar lo que es la parte de educación al cliente. Establecer el contenido propiamente de la denuncia para saber si esta va a tener lugar o no, ¿verdad? Y determinar si con ella se puede hacer una gestión inmediata y no convertirlo en una inconformidad o en una denuncia formal, sino que realmente se le resuelva. Muchas veces las personas recurren y lo que termina haciendo es una gestión. Entonces, una vez que esto se hace, pues se tiene que analizar internamente en la organización con las instancias que correspondan a nivel de estructura organizacional del centro médico y poder determinar ante el cliente si la misma procede o no. Puede darse la particularidad de que el cliente no quede satisfecho, solicite una reapertura de caso, es parte de su derecho, o que recurra a otra instancia en el país, en este caso el Ministerio de Salud, Colegio de Médicos, Colegio de Microbiólogos, Farmacéuticos, etcétera, como diferentes grados de colegiatura que rigen a las especialidades en el país. Cuando hablamos de Contraloría de Servicios, y es un proceso, es un conjunto de necesidades que tiene el cliente para poder poner una queja. Sí. Esa queja es estudiada por la Contraloría de Servicios y va a otro ente o a otra actividad que tiene que regular a la Contraloría también. Sí, el Ministerio de Salud hace visitas de campo, solicita información, la Asamblea Legislativa y también obviamente la administración del centro médico en el cual se trabaja. Lo más importante de las Contralorías es que de ellas se deriven planes de mejora. Normalmente cuando se recibe una denuncia ya se identifica la necesidad en la organización, ya sea pública o privada, para la mejora, ¿verdad? Entonces, si hay una recurrencia de algo, pues la idea es que el departamento de calidad, que trabaja muy de la mano, pueda establecer planes de acción inmediata y que lo que hoy pueda ser una inconformidad, mañana pues ya sea un tema resuelto. Sí, cuando los temas no se resuelven de inmediato, porque hay un proceso de investigación, porque además hay que quedar bien con el cliente y hacerle valer sus derechos al cliente como cliente, ese proceso puede durar meses. Sí, normalmente la denuncia debería resolverse en un plazo de 8 días, es lo regular.
Sin embargo, cuando es un abordaje clínico profundo, lo que la persona establece, o múltiples procesos, uno en el proceso de recepción de la denuncia le hace ver al cliente que pueda extenderse un poco más el estudio de su caso, ¿verdad? Y incluso puede referirse a que se haga un careo con el cliente y con algunos representantes de las organizaciones, como les digo, públicas o privadas, en la que se tenga que llamar al cliente, escuchar su declaración testimonial y a partir de ahí determinar las posibles conclusiones, o que el cliente tenga que aportar algunos adjuntos necesarios para poder resolver su denuncia. Cuando no se resuelven las denuncias en la instancia de la Contraloría y se llega hasta un proceso más fuerte o de disciplina, ¿hay alguna unidad disciplinaria en los centros de hospitalarios, por ejemplo? Normalmente la jefatura del servicio tiene que estar informada de la situación, ¿verdad? Para poder establecer en sus procesos de evaluación con el personal. El Departamento de Recursos Humanos también en los programas de capacitación y las evaluaciones anuales. Y también si la persona toma la determinación de continuar por otra vía, que también hay gente que no lo hace en el orden de recurrir primero a la instancia, a la organización y recurre a otro ente, pues puede establecer llegar a la vía penal si así lo desea, ¿verdad? Sí. Y si tiene el fundamento. Claro, y cuando me imagino que hay muchas quejas que son sin fundamento, o sea, que llegan y uno dice, sí, pero es que esto no es para un problema, sino que se resuelve de inmediato. Correcto, eso es lo que se convierte en una gestión. Entonces, la persona en ese momento, lógicamente, por una circunstancia de un atraso en una atención, por una espera, por un trato, un gesto, una palabra, la persona pues en ese momento se considera ofendida o considera que se le irrespetó de alguna manera por un funcionario o a algunos funcionarios, y no necesariamente es una inconformidad, o tal vez la persona no tiene claro los procesos para ser atendido correctamente y el desconocimiento hace que se considere insatisfecho y no necesariamente es una queja. Doña Evelyn, hay gente que llega con quejas que se convierten en quejas como exageradas, que agarran de un tema y lo hacen todo una bulla. Sí, puede pasar, personas que lamentablemente tengan un interés económico, ¿verdad? Para su propio beneficio, o que quieran afectar la imagen de un funcionario en una entidad pública o privada o de una organización, ¿verdad? Todo es posible, sí. ¿Cuántos años lleva usted de experiencia en Contraloría de Servicio? Vamos para casi 5 años. Y una Contraloría de Servicio es un ente independiente que se regula independiente a cualquier institución, o es un ente que investiga y desarrolla a toda una institución. Bueno, normalmente es nombrada por la institución, ¿verdad? En el caso del sector privado, pues la institución tiene que asignar el presupuesto para que esta oficina exista, pero interviene el Ministerio de Salud como ente, digamos, inmediato en la comunicación, en este proceso, por ejemplo, ahorita en la pandemia y todo, en algunos aspectos hemos tenido que actualizarnos en el manejo de órdenes sanitarias y temas propiamente de la pandemia, ¿verdad? Para educar al usuario también, porque había muchísimo desconocimiento y mucha expectativa al inicio del proceso, ¿verdad? Entonces, guiar a la gente, pues esto es un trabajo muy de la mano con esta institución como ente regulador en el país. Siempre en los servicios de calidad, siempre rige por encima la norma del país, en este caso la norma de salud pública, la ley 8239. Hay unas leyes conexas que es la 7600, la 8220 y la 7935, que habla acerca de la simplificación de trámites, las personas con alguna condición limitada y también las personas adultos mayores que tienen derechos preferenciales. Entonces es muy común que la gente maneje estas leyes como la necesidad inmediata, y la Contraloría como tal pues trabaja obviamente la dirección médica de la organización, ¿verdad? Pues es la cabeza que normalmente regula la mayoría de los procesos, y la dirección administrativa se trabaja muy de la mano con ellos y trabajan en conjunto con las oficinas de calidad. Cuando llega alguien a quejarse y parece que es como una mentira, ¿verdad? Que desarrolló alguna queja pero la exageró
¿cómo determina usted si la información que están dando es correcta o está sobredimensionada? Sobredimensionada. Bueno, en el caso, digamos, de menores de edad, siempre tiene que haber un responsable adulto del menor, ¿verdad? Recordemos que en servicios de salud lo que se denomina un acto médico, o sea, una consulta médica, es un acto de buena fe. Entonces, el médico y el paciente toman determinaciones de continuar. Obviamente, cuando la persona no tiene la evolución que espera o cuando la persona tiene que incurrir en un gasto que tal vez no tiene presupuestado, es mucho más frecuente que la persona desee manifestar su inconformidad y recibir un beneficio económico a cambio, ¿verdad? Por ejemplo, una retribución de la consulta, por ejemplo, no sé, la disminución de un examen o un estudio diagnóstico que tenga que realizarse, un descuento en una cirugía, etcétera, como beneficio propio. Normalmente la regulación o la verdad de una denuncia se va a determinar por la historia clínica, ¿verdad? Al final de cuentas, el expediente se convierte en un documento oficial en el cual la historia se documenta y obviamente pues cada proceso de atención a nivel clínico pues tiene un protocolo para ser atendido, ¿verdad? Entonces una patología que alguien presente se va a determinar por los síntomas, el historial, etcétera. Entonces hay una serie de factores importantes a considerar, ¿verdad? Que las personas pueden adulterar información, pues en todo lugar yo creo que la gente busca en algún momento eso, pero en servicios de salud pues tiene que comprobarse. Cuando viene el trabajo profesional de una Contraloría de Servicios, ¿se podría decir que ustedes apagan incendios? Pues sí, en realidad tratamos de buscar un punto de equilibrio. Yo diría que tal vez es buscar un punto de equilibrio, tal vez no tanto como llamarlo apagar incendios, sino que tratamos de buscar el equilibrio entre el cliente y la organización, ¿verdad? Pues obviamente somos parte de una institución, los que trabajan en la parte pública o una empresa en la parte privada y consecuentemente pues también representamos a una u otra organización. Pero también tenemos que comprender la necesidad del cliente, ¿verdad? Y muchas veces el cliente pues tiene una necesidad, desde la necesidad física, que en la mayoría de los casos en salud va a ser su mejoría en la condición de salud, hasta una necesidad de escucha. Muchas veces es simplemente escuchar a una persona. O sea, se convierte ni siquiera en una inconformidad. He tenido casos de adultos mayores que se han sentado 1 hora o más a conversar conmigo y a la hora de documentar lo que me están hablando me dicen: no es necesario. Imagine que tomamos un café esta tarde y me escuchó y ya me desahogué. ¿Y ese dicho que dice que el cliente siempre tiene la razón? Pues es una regla de oro que se maneja en servicio. No siempre la tiene. Pero tenemos que tratar de buscar la forma de hacerle ver, si no la tiene, con el fundamento que corresponde, ¿verdad? Evidentemente, el cliente es la razón de ser de cualquier organización. Muchas veces la gente dice, bueno, es que yo pago su salario o a los colaboradores de cualquier organización, de cualquier ente. Entonces sí, claro, obviamente de los servicios de los clientes se pagan los salarios en cualquier organización, pública o privada. Todos nos debemos a ella, pero no necesariamente irrumpir en un derecho de un colaborador es darle la razón al cliente, ¿verdad? Porque también están los deberes. Sí, hay gente que cree que siempre tienen la razón y usted los está escuchando hablar, quejarse y se les resuelve y aún siguen inconformes. Sí, no es como la regla general, siempre se le trata de fundamentar, pero sí puede pasar. Se dice estadísticamente que el 75% de los usuarios de cualquier servicio quedan insatisfechos por algo, pero no todo el mundo lo hace manifiesto. Hay gente que pide plata. Sí, claro que sí. Hay gente que pide dinero, hay gente que pide reembolsos de dinero. Exacto. O sea, un servicio que ya se le dio y que ya utilizó y quiere que le devuelvan plata. Correcto. De lo que ya usó. Y algo muy importante es que en la salud la evolución de un paciente es una parte de responsabilidad del paciente, porque si el médico hace un diagnóstico y envía un tratamiento y la persona no sigue las recomendaciones en casa de dieta, tratamiento, hidratación, entonces su evolución no va a ser favorable. Además de que la forma de reacción de un tratamiento o una evolución de una persona varía hasta por la edad.
puede presentar reacciones alérgicas o síntomas a un medicamento, que es completamente normal. Sí, cuando hablamos de Contraloría de Servicios y la gente se siente atacada, o sea, como que están encima, como que están persiguiendo, eso, ¿cómo lo puede manejar una Contraloría de Servicios en cuanto a los clientes se refiere? Bueno, primero que nada, nunca es personal. Nunca lo puede uno tomar personal. Tenemos que recordar que en el caso de salud, el paciente en ese momento está atravesando una necesidad. Y nadie recurre a un centro de salud por diversión, todo el mundo recurre por una necesidad y desea ser solucionada. Sobre todo también se toma mucho en cuenta que en ese momento las emociones del paciente y de sus familiares están siendo removidas por la circunstancia, a veces un diagnóstico que no estaban esperando, a veces una enfermedad que ya no tiene cura, a veces es un tratamiento que tienen que presupuestar, y todas esas circunstancias, a veces hasta la distancia, porque hay personas que se desplazan desde lugares lejanos para recibir atenciones en una o en otra clínica, porque solamente ahí se ofrece el servicio, ¿verdad? Entonces, desde factores desplazamiento y estado anímico es parte de lo que uno tiene que considerar, pero yo creo que la mayor sabiduría para trabajar con los clientes en los servicios de salud es considerar que nunca es personal y que algún día, si usted fuese el que tiene la necesidad, ¿cómo le gustaría que usted sea tratado en la institución a la que usted va? Sí, cuando uno va a una institución y uno hizo un pago, ¿verdad?, de un servicio que le dieron y uno no quedó satisfecho por el pago que uno hizo, porque tal vez no recibió el debido servicio, y quiere hacer un reclamo, ¿es deber del usuario ir a buscar a la Contraloría de Servicios? Sí, lo puede hacer inmediatamente también, ¿verdad? Si es un profesional independiente, hablo en la parte de medicina privada, un médico privado, pues debe hacerle manifiesto su inconformidad al especialista inmediatamente, pero también lo puede hacer manifiesto por medio de la oficina de la Contraloría y pues se determine si corresponde o no, ¿verdad? Según el fundamento de su historia clínica. Sí, cuando hablamos de Contraloría de Servicios, la Contraloría de Servicios regula tanto el personal administrativo, los funcionarios y también al público. Están regulando, son un ente regulador de todo lo que está pasando. Bueno, la ley establece que uno tiene libre acceso a la información en la institución sin tener que solicitar autorización para poder estudiar un caso o para poder resolver un caso. Normalmente pues en cualquier organización uno por cortesía pues va a tratar de respetar las líneas de mando, ¿verdad? Primero por dos factores. El primero es pues por un factor de respeto y de orden en las organizaciones, cualquiera que sea, y segundo porque, como lo decía al inicio, lo más importante de una inconformidad es que se derive un plan de acción de mejora. Entonces es importante que la cabeza de cada equipo en el que se dé una situación en estudio, con o sin razón, pues esté informada de lo que acontece, ¿verdad? Para que se pueda mejorar y fortalecer sus procesos y que el día de mañana, pues eso sea completamente un caso aislado, que puede ser completamente aislado, o si hay algún tipo de recurrencia que se pueda trabajar en la mejora, desde mejorar procesos de evaluaciones hasta establecer sistemas nuevos en una organización para ser más eficientes, ahorros en tiempos, digitalización de procesos, o incluso cambiar perfiles de puesto según la demanda. Claro, a la hora de eso que usted está diciendo, cambiar perfiles de puestos, ¿usted también tiene vínculo con recursos humanos? ¿Van de la mano? Se trabaja de la mano con ellos, exactamente. Establecemos cuando hay una necesidad específica en temas de capacitación o, como le digo, en temas de evaluación o de perfil, pues normalmente cuando se recibe un caso, si ya la Contraloría identifica algunas áreas de mejora, la idea es que las pueda hacer como recomendación en ese momento. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual con José Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora
invitándote al culto evangelístico y profético este domingo de 2 a 5 de la tarde en el auditorio e iglesia Vida Abundante. Esto queda detrás del Banco de Costa Rica de La Uruca. En esta ocasión también tengo como invitada a la salmista Daisy Umaña, quien estará contando su testimonio. Copatrocinan periódico La Voz de Goicochea, Radio 930M, Radio Costa Rica, Canal 31 Visión América, el canal cristiano, y el canal Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Copatrocina Ministerio Profético Comunidad Crece. Cada día más comprometidos para cumplir con nuestra asignación en esta generación. Cruzamos provincias, pueblos y barrios para llegar hasta su corazón. A continuación, una palabra de restauración, de restitución y de vida. Soy Life Coach José Antonio Tabora. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 9. Escuche esto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué le parece esta palabra? Tremenda, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces creemos que ya es el fin, que no lo vamos a lograr. Creemos que la tribulación se va a quedar para siempre. Creemos que la angustia se va a quedar para siempre. Creemos que vamos a seguir siendo perseguidos, pero nos recordamos que con Dios no estamos desamparados. A lo mejor usted se siente destruido, pero todavía está aquí, y Dios hoy, en esta mañana, te va a dar nuevas fuerzas para levantarte. De repente, como dice la palabra, dice angustiados, en apuros, pero no desamparados. Sí, a lo mejor estoy en apuros. Ay, ¿qué voy a hacer? Pero no estoy desamparado. Diga conmigo, yo no estoy desamparado. Tengo un Dios de poder que me levanta, que me restaura, que me ayuda, que confía en mí. Yo confío en Él. No estoy desamparado. Estoy en apuros, diga, sí, estoy en apuros, pero no estoy desamparado, porque Dios, al Dios que yo profeso, al Dios que yo adoro, al Dios que yo amo, el Dios que levanta mi cabeza, es el que me ayuda y al final tiene la última palabra. No estamos destruidos, porque cuando venimos a la misericordia de Dios y llamamos la presencia de Dios, entonces tenemos nuevas fuerzas. Entonces tenemos nuevas fuerzas. Dice, los que esperan en Jesús caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, y nueva vida tendrán los que esperan en Jesús. ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del canal Visión América, para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación, y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder, de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Buenas noches, quiero honrar la palabra de Dios y comentarles el testimonio y decirles que si pueden creer, las montañas se moverán. Si puedes creer, los enfermos se sanarán y tu vida Dios cambiará. Amén, así es.
quiero comentarles que gracias a la palabra profética de Antonio, yo hoy me encuentro trabajando como él me lo dijo ya hace 3 meses. Y entonces bendigo a José Antonio y también quiero darles este testimonio para que ustedes pidan en oración que Dios les da bendiciones. Hola, buenas. Quería agradecerle a Dios porque gracias a la palabra profética de José Antonio se cumplió otra vez. José Antonio nos había profetizado un carro y nos dijo que estaban acelerados los tiempos y que iba a venir el carro rápido, y una vez más se cumplió. Ya tenemos el carro, en menos de lo que pensamos nos dieron un carro, y quería agradecerle a Dios porque se cumplió una vez más su palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora, invitándote al culto evangelístico y profético este domingo de 2 a 5 de la tarde en el auditorio e iglesia Vida Abundante. Esto queda detrás del Banco de Costa Rica de La Uruca. En esta ocasión también tengo como invitada a la salmista Daisy Umaña, quien estará contando su testimonio. Copatrocinan periódico La Voz de Goicochea, Radio 930M, Radio Costa Rica, Canal 31 Visión América, el canal cristiano, y el canal Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Copatrocina Ministerio Profético Comunidad Crece. Bien, estamos en el programa de Life Coach José Antonio Tabora, oficina jurídica virtual de Radio 930 AM, Radio Costa Rica, y estoy entrevistando a una contralora de servicios. Ella se llama Evelyn Quesada Barrantes y ella trabaja en un hospital privado. ¿Cuál es la diferencia entre un hospital privado y un hospital público? Ambos tienen contralorías. Sí, correcto, y lo rige la misma ley. Lo Sí. único es que en el hospital público las personas pagan un seguro social, o si no tienen seguro tienen que pagar los servicios para ser atendidos y facturarlo en el momento, con 3 días de gracia para pagar, o 3 a 10 días aproximadamente que les dan para un arreglo. Y en el servicio privado pues tienen que pagar los servicios que van a recibir en un 100%, a menos que tengan un seguro privado que les dé un porcentaje de cobertura o algún tipo de convenio empresarial. Sí, dígame una cosa, ¿habrá gente que pasa cometiendo como errores y siempre está metida en una contraloría de servicios? Pasa, lo que pasa es que en el caso de los servicios de salud, la verdad es que la persona lo que busca es solucionar su estado de salud, ¿verdad? O sea, sí, evidentemente pues hay personas que ya se logran identificar como quejosos recurrentes, o también personas incluso que son agresivas, ¿verdad? Porque las contralorías no solamente velan por los derechos del paciente, sino también por los del colaborador. O sea, las organizaciones tienen que velar por el equilibrio, porque el hecho de que yo exija mis derechos no quiere decir que tengo que irrumpir en los derechos de los colaboradores de cualquier organización. Entonces, cuando ya hay un irrespeto hacia los colaboradores, pues también las organizaciones tienen que regular esa parte y hacer reportes de incidentes y tomar determinaciones de si se acerca con un cliente y le dice, mire, se ha identificado esta o esta situación, existen reportes de los colaboradores, si usted no mejora, pues tenemos que ver una regulación de su acceso a la organización, ¿verdad? Que también puede pasar. Sí, cuando se pide ayuda de un contralor de servicios, puede ser la ayuda también del cliente, que el cliente le diga a la Contraloría de Servicios, ayúdeme porque está pasando esta situación. Sí, claro que sí, sí. De hecho, en sitio muchas veces la mayoría de necesidades es ayúdeme porque estoy en una espera, ayúdeme porque creo que no me cobraron bien, ayúdeme porque me estoy atrasando para mi próxima cita. Entonces, normalmente pues se trata de ver. A veces hay soluciones inmediatas que el cliente no las conoce, como recurrirse a otra estación de trabajo y tener el mismo servicio que estaba solicitando de una manera más rápida. Sí, cuando uno busca la ayuda de la Contraloría de Servicios, también hay que buscar como quién es la administración, quién es recursos humanos. A veces no es necesario llegar hasta la Contraloría de Servicios. No, más bien al revés. Cuando el cliente solicita hablar con alguien administrativo,
lo correcto en una organización de salud es que vaya a la Contraloría de Servicios, y la Contraloría es la vocera con el resto de los miembros de la organización. Si se requiere una reunión con la dirección médica, si se requiere una reunión con un abogado, lo que corresponda, ¿verdad? Porque al final de cuentas es mucho a veces en materia, pues se convierte en temas de manejo legal, ¿verdad? Pues determinar con quién es la necesidad, o si simplemente es un acercamiento con un médico, que también en los casos de médicos privados pues es el acercamiento con el médico particular. Y cuando la gente dice, es que esto es inaceptable, o sea, todo se puede conciliar, todo se puede negociar, todo se puede terminar para no hacer un incendio desde el principio. Sí, es necesario. O sea, de nuevo, en salud priva la buena fe por encima de todo, porque normalmente para que usted me dé un servicio, yo le di el consentimiento. Entonces, si avanzamos en el proceso es porque yo di consentimiento. Si yo no lo permití, pues el proceso se detiene y usted está en todo su derecho de decir, mire, yo no quiero que me atiendan en este centro médico, deme una referencia porque me voy a un servicio público o me voy a otro servicio privado. Perfectamente. Claro, cuando vienen de un servicio privado y hay varios servicios privados de varios hospitales privados, unos más caros que otros, viene gente diciendo, es que allá me hicieron esto, me hicieron lo otro, vienen quedándose con otros lugares, ustedes aún así los reciben. Sí, la gente normalmente lo utiliza como una estrategia a veces hasta de manipulación, ¿verdad? Referirse a la competencia, si es una organización privada, o a centros de salud, ¿verdad? Si son de la caja del Seguro Social, lo utilizan ya sea para un tema de precios, para un tema de servicio. A veces tal vez ni siquiera han sido pacientes de ese centro médico, tal vez hicieron una sola consulta, pero bueno, evidentemente es parte de la competencia, ¿verdad? Obviamente ninguna organización se puede referir a la administración de otro centro médico porque no está ahí. Entonces, el fundamento para con el cliente tiene que ser basado en lo que se maneja en la organización en la que usted está en ese momento. Sí, cuando hay gente que es muy llenos de ira, que llegan a hacer escándalos, le sucede eso, que llegan a hacer escándalos a su oficina y que le faltan el respeto, gritan, y gente que no se controla. Sí, hay gente que hace amenazas incluso, ¿verdad? He tenido reuniones con colegas en otros momentos, incluso pues grabaciones o amenazas, ¿verdad? Como medida de presión, ¿verdad? Pero realmente pues yo creo mucho en la gracia y el favor de Dios, y siempre que voy a recibir a una persona le pido al Señor que ponga las palabras y la sabiduría en mí para poder entender su necesidad, representar a la organización, ayudarlos a ambos y pues tratar de tener un acuerdo satisfactorio, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿verdad? Hay personas que no dejan hablar, hay personas que cualquier comentario que usted les diga, aunque tenga el fundamento para hacerlo, ¿verdad? Una vez que usted le escucha, pues se van a molestar, pero bueno, es parte de las emociones de la circunstancia que puede atravesar la persona en ese momento, o porque ya es un patrón de esa persona en su comportamiento. Sí, cuando la gente está en esos procesos de descontrol, ¿verdad? Porque la gente está con su problema en ese momento y quiere que le resuelvan ya, y dicen y hablan y eso. Un contralor de servicios tiene que ser una persona muy ecuánime para escuchar, tiene que tener mucho oído para escuchar, poner atención y resolver, así es. Sí, no podemos ponernos en el tú a tú, ¿verdad? Evidentemente, pues tenemos que propiciar el respeto. Sí, a veces corresponde que uno tenga que decirle a la persona que si continúa elevando su tono de voz, ya sea en una llamada o de manera presencial, o utiliza palabras inapropiadas, pues la comunicación se tiene que ver interrumpida o se tiene que llamar pues a otra persona dentro de la misma organización, desde la oficina de seguridad hasta una jefatura o dirección, ¿verdad? Para que sea testigo, ¿verdad? De lo que está aconteciendo en ese momento, pero pues se trata de que sea lo menos posible. Siempre es bueno tener un testigo. Es recomendable, pero bueno, no todas las contralorías tienen más de un funcionario. Hay contralorías que tienen personas que hacen gestión y otras que toman decisión, ¿verdad? Pero no todas necesariamente tienen la capacidad de tener de manera simultánea. Lo que se hace también desde la Contraloría es trabajar un poco en los procesos de educación, intervenir en los procesos de inducción
con el Departamento de Recursos Humanos y dar pues algunas estrategias básicas para que las personas también sepan cómo canalizar en el momento a un cliente según el protocolo de la organización para la que trabaja y un cliente difícil. Y cuando no puede resolver, porque la idea es que desde el mismo proceso las personas puedan resolver, pues entonces le den el acceso a la Contraloría. Cuando hay gente que llega con la mamá, el papá, el abuelito, el tío, el padrino, todo el mundo ahí solo por una situación, ¿qué hace la Contraloría? ¿Tiene que escuchar a toda la familia? No necesariamente. Normalmente se va a identificar quién es el paciente o el responsable del paciente si éste no está en condiciones, ¿verdad? Porque también está facultado para designar a un tercero si el paciente está limitado, continúa hospitalizado o eventualmente si haya fallecido. Pero depende de la circunstancia, el espacio físico y en nuestro caso ahora también con los protocolos que amerita el tema de la pandemia o el COVID-19, pues se le trata de dar voz a cada uno de los miembros según sea permitido. Entonces normalmente uno actualmente con el protocolo de distanciamiento y medición de los espacios, pues lo que trata de darle espacio de manera individual a las personas si requieren ser escuchados o la persona que fue responsable de la atención, ya sea de la cuenta, si es a nivel privado, o el paciente propiamente como afectado. Ok, cuando llamamos afectados, ¿verdad? Gente que se siente muy afectada por un mal servicio, llegaron y usted identifica que realmente dieron un mal servicio, usted tiene que ser una persona imparcial y decir, sí, realmente hay un mal servicio. Completamente, pero no le puedo dar la certeza desde un inicio, ¿verdad? Evidentemente, si hay un derecho a su voz, pues también hay un derecho al proceso que corresponda para determinar si hay fundamento o no, ¿verdad? La contraparte tiene derecho a ser escuchada también y a fundamentar su flujo de atención o proceso. Entonces, hay cosas que desde un inicio se pueden determinar que uno comprende. Normalmente las palabras hacia un cliente es: comprendo su posición como cliente, comprendo lo valioso de su tiempo, comprendo su necesidad, vamos a tratar de resolverle. Y la mayoría de las personas que observan que aunque en ese momento no se les pueda resolver, que tal vez es una gestión, y observan que se les busca ayuda, pues quedan satisfechas, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo un caso mío personal que le voy a contar. Voy a aprovechar este programa para contar esto. Yo pasé una situación que llegaba a un lugar donde veía un mal servicio. Ajá. Entonces yo me convertí en un quejoso. Entonces se preguntaba, ¿ustedes tienen Contraloría de Servicios? Sí, iba a la Contraloría de Servicios, ponía la queja y veía que la queja no era regulada, no había solución, entonces buscaba unidad disciplinaria y si no buscaba unidad disciplinaria y no me contestaban, entonces buscaba un ente mayor y así me fui hasta que me convertí en un quejoso famoso en toda una institución porque no veía resultados, claro, ¿verdad? También entendí en ese momento que si yo no veía resultados, yo que me considero un buen comunicador, yo me imagino que habrían personas que no eran buenas comunicadoras, que estaban sentadas ahí y veía el atropello porque no resolvían, duraban mucho, me imagino que a lo mejor tenían muchos casos, duraban muchísimo para resolver. Claro. Entonces yo empecé a buscar directores de despachos, contralores de servicios, unidad disciplinaria y empecé a quejarme. Entonces cada vez que yo llegaba, a mí me atendían de primero porque sabían que me iba a quejar, ¿verdad? Pero también veía personas sentadas que tenían que atenderlas desde las 8 de la mañana y eran las 11 de la mañana y no las atendían. Claro, porque normalmente la gente no conoce todos sus derechos, ¿verdad? Y sí, hay instancias que evidentemente pues van a tener más demanda de manejo de denuncias y consecuentemente pues a mayor demandas pues van a tener más dificultad para la resolución, ¿verdad? Pero bueno, al menos en lo que son los servicios de salud, ¿verdad? Pues siempre se busca el bienestar del usuario. La persona va a un lugar porque quiere salir con un bienestar de su condición, ¿verdad? Y pues también va a valorar la calidad. Entonces, pues al final de cuentas, la competencia sana
entre instituciones públicas y privadas, en el caso específico de la salud, yo creo que al final de cuentas lo más importante es que favorece al usuario, ¿verdad? Porque hace que la exigencia de la competencia de las instituciones públicas y privadas mejoren sus servicios, mejoren sus procesos, sus sistemas, la calidad de su equipo humano y preparado, debidamente colegiado, y al final de cuentas el usuario sale beneficiado. Claro, cuando se trata de una persona que se convirtió en alguien que realmente está afectado por un mal servicio, y la persona pide un reembolso, pero el hospital o la institución o cualquier institución que le diga, sí, le vamos a hacer un reembolso, pero haga un escrito y los reembolsos se los hacemos 45 días hábiles y todo ese protocolo, ¿verdad? Que la persona pagó y de repente no recibe el pago porque se extendió. Esas situaciones suceden regularmente. Sí, lo que pasa es que normalmente la persona desde el momento de la denuncia va a hacer manifiesto su pretensión, ¿verdad? Si considera que su derecho como usuario violentó algo que amerita un reembolso y da sus fundamentos, pues lo externa en la misma denuncia como expectativa de retribución. Y obviamente pues cada institución tiene sus procesos para aplicar este tipo de reintegros y proceden como tal, ¿verdad? Y como una institución responsable va a aplicar el debido proceso que normalmente ya está establecido, el plazo y la forma para documentar el mismo. Entonces, si es una resolución de la Contraloría de Servicios, se hace como adjunto la resolución al departamento que corresponda en el área financiera y se adjunta una documentación de control para documentar el proceso. Sí, hay gente incómoda también, ¿verdad? Digamos, en todo esto hay clientes de clientes, buenos clientes, excelentes clientes, gente buena, gente normal, gente con muy mal carácter o gente que porque está pagando cree que tienen derecho a exigir y a gritar. Ese tipo de personas, cuando se vuelven ya personas muy irritantes, el hospital se reserva el derecho de admisión. Generalmente tienen que tener un acercamiento al usuario, tienen que tener un reporte de incidente, un abordaje de seguridad, ¿verdad? O la policía, según sea la necesidad, ¿verdad? Si ya fuera de fuerza mayor, y con ese reporte por apoyo de la instancia superior, en la organización que se hace un acercamiento a ese usuario, se le hace ver el incidente. La ley de salud establece que el acceso a la salud no debería ser limitado, a diferencia de otro tipo de comercios, porque la salud es una necesidad inherente del ser humano. Entonces yo no puedo limitar o comprometer la vida de una persona limitándole el acceso a la salud, pero consecuentemente si hay un proceso que me apercibe a que mi conducta no es la correcta, pues la organización podría elevar la necesidad de hacer una recomendación para que ese usuario se regule cuando esté siendo atendido o eventualmente seleccione otro centro de su preferencia con el que se sienta más cómodo. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora, invitándote al culto evangelístico y profético este domingo de 2 a 5 de la tarde en el auditorio e iglesia Vida Abundante. Esto queda detrás del Banco de Costa Rica de La Uruca. En esta ocasión también tengo como invitada a la salmista Daisy Umaña, quien estará contando su testimonio. Copatrocinan periódico La Voz de Goicochea, Radio 930M, Radio Costa Rica, Canal 31 Visión América, el canal cristiano y el canal Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Copatrocina Ministerio Profético Comunidad Crece. Cada día más comprometidos para cumplir con nuestra asignación en esta generación.
cruzamos provincias, pueblos y barrios para llegar hasta su corazón. A continuación, una palabra de restauración, de restitución y de vida. Soy Life Coach José Antonio Tavora. ¿Cómo ser mejor cada día? ¿Verdad? A veces las circunstancias, los problemas, los conflictos, las necesidades, todo lo que estamos viviendo nos hace ser peores personas porque andamos de error en error, de problema en problema, de circunstancia en circunstancia, y viene un desorden mental, un desorden emocional, un desorden financiero. Entonces intentamos ser buenas personas, pero el ambiente, la necesidad, o sea, todo lo que vivimos no nos deja. Sí, empezar por el orden. ¿Qué es el orden? El orden emocional, porque a veces estamos emocionalmente desordenados y esto nos lleva a la crisis sentimental y a la crisis financiera. ¿Qué es ser una mejor persona? Es tener un cambio de actitud. O sea, empezar a ver lo bueno que hay a nuestro alrededor y decir, yo puedo hacer cosas buenas por esta persona. ¿Y cómo hago para ser una mejor persona? Usted realmente quiere cambiar, entonces tu vida tiene que tener un propósito, una dirección. Dios te va a dar la dirección y vas a ir encrechendo. Hay gente que dice, uy, está subiendo como la espuma, pero tienes que recordar que es la misericordia de Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios esa seguridad, esa vitalidad, esa dirección, ese empoderamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos ser mejores personas cada día. Cada que ponerte metas establecidas para que venga el crecimiento personal en todas las áreas, en el área financiera, en el área emocional, en el área sentimental y en el área espiritual, que es indispensable. ¿Por qué? Porque para poder ser mejor persona internamente yo tengo que estar mejor, que aprender a decir, Señor, estos son mis errores, dime cómo quitarlos, cómo borrarlos y cómo empezar a ser una mejor persona cada día, cada mañana, y tener la esperanza que necesitas. Pero ahí está el crecimiento. Cuando nada te funciona, entonces estás creciendo porque tienes que seguir tocando puertas, tienes que seguir esforzándote. En algún momento esa puerta se va a ordenar, esa puerta va a traer crecimiento, esa puerta va a ser la puerta que Dios te dio. ¿Por qué? Porque recibiste esa insistencia, golpeaste. La palabra de Dios dice, tocad la puerta y se os abrirá. ¿Qué quiere decir eso? Que viene la oportunidad que estás esperando. Bien, estamos en el programa de Life Coach José Antonio Tavora, oficina jurídico virtual en Radio 930 AM, Radio Costa Rica, y estamos entrevistando a una contralora de servicios. Ella se llama Evelyn Quesada Barrantes y trabaja como contralora en un hospital privado. Hoy es un día viernes y la gente está desesperada por salir de trabajar, salir corriendo, dicen ya estoy muy cansado, estoy muy agotado, y de repente un hospital tiene que seguir dando servicio aunque los empleados se vayan a ir. ¿Qué pasa cuando alguien dice, es que no, discúlpeme, no lo puedo atender porque es que ya yo me tengo que ir porque ya terminó mi jornada laboral y hasta luego, Dios lo acompañe, que lo atienda la persona que va a sustituirme en este momento y chao, y dejan a un cliente tirado? Sí pasa que hay cambios de turnos, y en servicios de salud el cambio de turno es una entrega bastante dedicada. Usualmente amerita casi 30 minutos antes para que hagan pues el traslado de las funciones o las necesidades de manera correcta y completa, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no se debería haber comprometido al cliente, ¿verdad? Pero sí normalmente pues hay una tendencia que cuando hay cambio de turno, pues los procesos se pueden enlentecer en cualquier institución de salud. En el caso específicamente de las contralorías, lo que se establece es que obviamente no funcionan 24/7 según la organización, ¿verdad? Claro. Y la cantidad de funcionarios que tenga. Entonces lo que hace es establecer mecanismos varios de acceso al cliente. Se manejan una persona que contesta redes en un horario los fines de semana,
semana, se manejan canales por medio de centros de llamadas, se maneja por medio de página web que finalmente le dé el acceso al cliente o el teléfono de las Contralorías que suele tener algún tipo de buzón de voz para que el cliente pueda dejar su... Para poder tener ese Contraloría de Servicios, ¿cuántos años de experiencia tiene que tener alguien en la parte de salud? Bueno, se establece que por lo menos tiene que tener 5 años de haber trabajado en servicios de salud antes de ser nombrado Contralor. Se establece que tiene que tener, ser costarricense, tener una trayectoria, pues digamos, de intachable, así lo establece la ley, y también pues las credenciales que indican que usted está capacitado para desarrollar esa función. Es muy favorable que un contralor haya estado en otros servicios de salud, al menos en mi caso, en mi trayectoria de mayor a 10 años en servicios de salud, aproximadamente 10, 12 años, me favoreció muchísimo porque uno puede comprender los procesos de una mejor manera. Entonces, realmente la necesidad del cliente es mucho más fácil a que solamente sentarse a atender a las personas, ¿verdad? Pues obviamente la Ley General de Salud y las leyes que mencionaba al inicio, que la gente las conoce algunas de ellas y otras quizás no, o no con amplitud necesaria, pero eso favorece muchísimo para comprender los procesos y la necesidad del cliente y de la organización. Hay gente incómoda en todo esto. Sí, hay colaboradores incómodos, hay clientes incómodos, siempre los va a haber. Como les digo, 75% de los usuarios de cualquier servicio quedan insatisfechos, pues entonces esa es la evidencia de que no quedan satisfechos con lo que reciben. Bueno, aquí hoy vamos a terminar este programa diciendo que la Contraloría de Servicio es necesaria en toda institución. Sí. Si la institución quiere mejorar sus procesos y quiere crecer, es necesaria. No importa cuál sea el servicio, en el caso de salud, es requisito legal que exista, pero es necesaria para que se mejoren los procesos. Muchísimas gracias, doña Evelyn, por habernos acompañado hoy. Queda pendiente otro día que nos vuelva a hablar de casos fuertes de Contralorías de Servicios. Desde Radio 930 AM, Radio Costa Rica, habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual. Nos vemos el lunes. Buenas tardes.